¿Hablas español? Llega a ser el 330 de Lufthansa y me mato aquí en el mostrador en vivo. Si llega a ser ese 330, todo esto es al pedo completamente. Buenas tardes, señores y señores, ladies and gentlemen, una vez más en el aeropuerto de JFK en la ciudad de New York, desde donde volaremos hoy con Brussels Airlines, no con Cayman Airways, a Bruselas, precisamente a Bruselas, a bordo de la Business Class de su Airbus 330i. Si puedo conseguirme un asiento, un trono, recuerdan que alguna vez se los mostré en Swiss, de los cuales hay solo 3 en toda la cabina. Deseenme suerte. Señoras y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. No, bueno, el frío que hace en New York es una cosa, no se puede creer. Vamos para adentro, por favor. Acabo de enterarme igual que los últimos días estuvo viniendo un 330 viejísimo, tiene 20 y pico de años, que correspondía a Lufthansa y que no tiene la business class que yo reservé. Si llega a ser ese 330, todo esto, todo este viaje, esta reserva que hice, es al pedo completamente. Conociendo JFK y sabiendo las demoras que puede haber aquí, llegué al aeropuerto con bastante anticipación, hice mi check-in muy tranquilamente. ¿Hablas español? Llega a ser el 330 de Lufthansa y me mato aquí en el mostrador en vivo. Sí. Y me fui para la sala VIP a esperar la salida de mi vuelo. Una cosa buena que tiene al menos todo el grupo Lufthansa es este acceso VIP cuando viajas en Business o en First, que en Nueva York significa muchísimo, en JFK significa horas de tiempo a veces, no como en E6 al otro día que me pasó con American Airlines. Bueno, no hablemos de esas cosas, vamos a hacer seguridad. Quería contarles también que este servicio de Fast Track que acabo de hacer, que aquí en JFK es fundamental porque es un incordio, también está disponible con Priority Pass, con Lounge Key y con Dragon Pass. Puedes acceder a una pequeña sala VIP donde hay snacks y bebidas y te hacen el Fast Track automáticamente por una línea de seguridad que tienen en la salida del lounge. El tema es que una vez que lo utilizaste para esto, aquí dentro ya no puedes volver a utilizarlo. Pero bueno, ahí cada uno que priorice lo que más le interesa. Lo importante es que lo sepan que existe esto, que para mí es muy importante. Y según sales de la seguridad, mira, haces 3 metros y está el lounge de Lufthansa, que utilizan también, por supuesto, Swiss, Austrian y Brussels. El bufete es bastante variado, hay 2 secciones, una con platos calientes, crema de repollos, patatas fritas con hierbas, ñoquis con queso gruyère, fricasé de pollo, cerdo a la mostaza y arroz. Y en la sección fría básicamente son ensaladas, hay garbanzos, tomates, hummus, zanahoria, alubias, una ensalada de hojas verdes y otra de repollos con melón. Finalmente una sección de fiambres y quesos y una buena variedad de bebidas alcohólicas. El lounge de Lufthansa en JFK está muy bien, la verdad es que es un lounge bastante agradable. La comida es razonable, me parece que está bien. Yo siempre suelo ir arriba porque First está en una especie de mezzanino. Si no lo vieron nunca, les dejo aquí un vídeo que hice hará 4 meses aquí en este mismo lounge, pero en el sector de First Class, que vale la pena verlo también. Un vuelo con el 380, si no me equivoco, con el Airbus 380 a Múnich. Estamos esperando, ya embarcaron algunos Swiss, algunos Lufthansa. Estamos esperando el horario del Brussels, que es uno de los últimos que sale, sale 18:25. En general todos salen un poco antes. Ya dentro de nada vamos a ir yendo para el embarque y vamos a ver qué tal, cómo nos trata Brussels hasta Bruselas. No les conté, es el 330 que esperaba y tengo el trono. Tenemos puerta 2
Aquí está de la 1 a la 3, ¿ven? Luego por aquel pasillo tienen todo el resto de las puertas, de la 4 a la 12. Todavía no está embarcando el vuelo, pero salí con un poquito de anticipación para ver si puedo hacer algunas imágenes del avión. Bien, estos son los asientos individuales, al otro lado, uno sobre el pasillo y los que me gustan a mí sobre el fuselaje, más privados. Estos están un poquito más expuestos. La fila al medio son todos iguales, no es que hay matrimoniales, ¿saben? Los que están pegados y otros separados, tienen todos la misma separación, digamos. Hay solo 3 tronos, la fila 1, esta es la fila 2 que son dobles, esa es la fila 3, que es el segundo trono, y la fila 5, que es el tercer y último trono de la cabina y que es el mío. En el asiento se lo encuentra uno así tal cual, con estos snacks, que son unos cacahuetes. Son prácticamente iguales a los asientos de Swiss. Se los voy a mostrar aquí debajo, creo que hicimos un video también de ellos. Esta lucecita me fascina. Y sobre el asiento viene el amenity kit, que luego abriremos, el menú, manta y almohada. Vamos con los aspectos del asiento. Aquí hay un buen lugar para almacenar cosas, muy amplio. O sea, entra un ordenador de 14 pulgadas sin problema, ¿sí? De fondo. Esta es la mesita, luego les muestro cómo se despliega. Luz individual de lectura, plugs para auriculares USB y enchufe universal. Vienen aquí colgados los auriculares, que son noise cancelling. Vamos a volver a ponerlos en su sitio. Una botella de agua. Good evening and welcome on board your Brussels Airlines flight to Brussels. Please take the seat indicated on your boarding pass. Stow your accessories and small luggages under the seat in front of you. Llegó nuestro trago de bienvenida, que era cava, zumo de naranja o una limonada. Elegí cava. Luego seguimos. Debajo del monitor hay otro espacio mini para poner un móvil o algo así. No tiene profundidad. Y aquí al lado, esto lo tiene solo el trono, por supuesto, y este otro debajo, pero en el resto de asientos no está. Obviamente este es el trono y tiene este espacio extra, toda esta superficie. Y también solo en el trono este último espacio para poner, bueno, en fin, lo que sea. Pueden entrar ahí botellas, móviles, etcétera. La televisión es interesante, que se puede poner, que se puede picar para cuando uno está acostado o cuando uno está sentado. Los controles del asiento son bastante sencillos, las posiciones, la luz general del asiento y aquí dentro el mando a distancia del sistema de entretenimiento y más opciones para lo que serían las lumbares y la firmeza del asiento. Además hay una opción de masaje. Este es el espacio para los pies, que bueno, uno queda un poco encajonado, pero está bastante bien. Como entrada hay pollo con edamame y hummus y salmón ahumado, que no me gusta. Como platos principales hay una carne, un pescado y una pasta. Y como postre una selección de quesos o un garnache de chocolate. Hay también un desayuno que se sirve antes del aterrizaje, pero no especifica concretamente de qué se trata. Bueno, la carta de bebidas es impresionante, realmente. Champagnes, una cantidad de vinos blancos y vinos tintos tremendos. Griegos, sudafricanos, belgas, franceses, americanos. Y 3 cervezas regionales belgas, por supuesto, no podían faltar. También hacen cócteles, tragos de todo tipo, hay un montón de bebidas espirituosas, aperitivos, licores, como les gusta el escabio a los belgas. The overhead lockers are reserved for lounge items only. If you seat in the first row next to the emergency exit, you must store all items in the overhead lockers. If you cannot stow your luggage safely, it is transferred to the hold so you can collect it at your destination. Bien, este es el lavabo del 330, bien amplio,
cómodo, bien iluminado. Tiene apenas una crema humectante y un agua refrescante. Y debo reconocer que a mí estas clases de boludeces me matan. Debe costar un huevo, pero lo pusieron, me gusta. Y aquí en las paredes como una especie de Art Nouveau, vamos a llamarlo así. Bueno, no está mal, me gustó, está bien. Chers passagers, chers membres Eisenhower, bonsoir. Brussels Airlines, membre du groupe Lufthansa et Star Alliance, vous souhaite la bienvenue à bord de cet Airbus A330 à destination de Bruxelles. Bueno, el comandante acaba de avisar que estamos un poco demorados. Bien, el capitán acaba de avisar dos cosas. Una, que estamos con un poco de demora porque todavía están cargando la bodega. Y la segunda, que va a haber mucha turbulencia en la primera parte del viaje. Así que veremos cómo va. Súper rockero el video de instrucciones de seguridad de Brussels. Me encanta. Salimos ya de Nueva York, vamos hacia el este de Canadá, atravesar el Atlántico, entrar por Irlanda en un vuelo de no mucho más de 6 horas y media estaremos en Bruselas. Bueno, el sistema de entretenimientos es discreto, tiene pocos estrenos, hay un poco de turbulencia, pero bueno, no hay opción, se los tengo que mostrar ahora. Bueno, un poco es una manera de decir. Claro. Como les decía, hay, yo que sé, habrá unos... And we are flying through turbulent weather zone. Please fasten your seatbelts, remain seated and do not use the lavatories. Thank you. Con turbulencia y todo, empezó el servicio de cena. Una cosa que me sorprende es que hay 3 hombres ejecutando el servicio, no hay ni una sola mujer. Esto la última vez que me había pasado no fue hace mucho, ¿se acuerdan con Turkish cuando volé de Barcelona a Estambul, que eran 2 personas, 2 hombres también? No es habitual, pero pasa. El video de Turkish, si no lo vieron, se los dejo por aquí arriba, que es interesante. Llegaron los entrantes unos 40 minutos después del despegue. Había pollo salmón ahumado y luego vienen ya dispuestas en la bandeja la selección de quesos y la tartaleta, que yo creí que era una u otra, sin embargo son las 2 del postre. Pedí un vino tinto californiano y de principal la carne, veremos qué tal está. Llegó mi plato principal, que es el lomo con puré de patatas, espinacas y salsa de pimientos rojos. Las apariencias no engañan.
Este Airbus 330 de Brussels ofrece 3 cabinas. La primera de clase turista con 244 asientos en una distribución 242. Una pequeña cabina de Premium Economy de 21 asientos en 3 filas con una configuración de 232. Y una Business Class de 30 asientos. Difícil de decir cuál es la distribución porque es una especie de Tetris, pero podría decirse que es un 221. Este es el bar de noche que queda dispuesto en el galley entre comidas, ¿no? Mientras la gente descansa, tú puedes venir aquí, hay snacks, frutas y una sorpresa que les voy a mostrar ahora. Una máquina de espresso y sus cápsulas. Entonces tú vienes aquí, agarras la cápsula que te gusta, la pones dentro y te haces un espresso. ¿Qué les parece una maravilla? Esto queda también en el bar de noche. Bien, ahora sí me voy a dormir una pequeña siesta, no hay tiempo para mucho más, en apenas unas horas estaremos aterrizando en Bruselas. Buenos días, podría decirse. Voy a aprovechar para mostrarles las cabinas que les comentaba antes con un poco más de luz. Aquí tienen la cabina de clase turista, 242 es la configuración y se ve bastante bien, amplia, limpia, no está mal. Esta es la cabina de Premium Economy, me da una sensación un poco más apretada, una configuración 232 y un asiento que tampoco me termina de convencer. Y esta es la cabina de Business Class, como les comentaba, es una especie de Tetris, pero bueno, es una cabina agradable, bastante espaciosa. Bueno, a mí me gusta. Llegó el desayuno 1 hora antes de aterrizar en Bruselas. Está bien que entre comidas hay 4 horas apenas de separación. El plato principal es un pan y un croissant, vamos a decirlo así. Y eso viene acompañado por, obviamente, mantequilla, queso fundido, un plato de frutas frescas, un yogur, mueslis, café y zumo de naranja. Voy a dar un consejo. ¿A quién no le ha pasado de abrir el yogur y que le explote encima? Hasta que alguien, claro, tiene todo el sentido del mundo por el tema de la presión del avión, me dijo que haciendo esto simplemente ya no iba a volver a suceder. Y adivinen. Chers passagers, bonjour. Il est actuellement 7h heure locale à Bruxelles. Nous allons bientôt entamer la descente. Hay algo casi obvio en el diseño de este avión, que son estos mandos posicionales, que uno básicamente es donde uno apoya el brazo, entonces estás toda la noche dándole zing, 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 para atrás y para adelante al asiento. Podrían haber puesto acá. Yo sé que es complicado, pero bueno, aquí va el brazo. Vamos a ver esto antes de aterrizar, que me había olvidado. Viene con unos calcetines, un par de cremas humectantes, una máscara de ojos bastante psicodélica, unos tapones de oídos, cepillo y pasta de dientes y un bolígrafo, cosa que a mí me gusta mucho. El interior es igual de psicodélico que la máscara de ojos, ¿no? Va en juego. Y el detallazo total es esta caja de chocolates que le regalan a cada pasajero justo antes de aterrizar. Miren lo que es esto. Chocolates excelentes, belgas por supuesto. Ah, se bardeó el mapa, pero totalmente. ¿Qué le pasó? Il est 7h35 heure locale. Veuillez rester assis, gardez votre ceinture de sécurité attachée et ajustée jusqu'à l'extinction de la consigne. Attachez vos ceintures. Nos passagers business class sont également priés de garder l'ensemble d'épaule attachée. Les ordinateurs portables et autres objets volumineux doivent encore rester rangés. Soyez prudents en ouvrant les coffres à bagages, les objets pourraient tomber. Nous vous demandons de bien vouloir laisser la couverture sur votre siège. Merci d'avoir choisi Brussels Airlines, membre du Lufthansa Group et de Star Alliance. Nous espérons que vous avez passé un agréable vol et que nous aurons le plaisir de vous accueillir à bord. Nous vous souhaitons une agréable journée. Merci et au revoir. Your doors and back condition and cross check, please. Thank you.
Bueno, complejo el desembarque en Bruselas. Ahora me voy a la sala VIP y les cuento qué tal mi experiencia con Brussels esta noche. Aquí hay una cosa bastante piola, que es agua gratis, ¿sí? Y este piano lo toqué, ¿se acuerdan? Antes de embarcar con ANA a Tokio desde este aeropuerto. Ahora les dejo el video arriba también. Lo muy bueno de este aeropuerto es que al ser un aeropuerto pequeño relativamente, es un hub minúsculo comparado con todos. París, Londres, Frankfurt, Madrid, etc. Es muy tranquilo, ¿ven? Miren lo que es hacer migraciones para conexiones, o sea, es muy tranquilo. Estamos en el zaguán del aeropuerto de Bruselas y miren esto. El que no sepa qué es esto, directamente apague y no siga viendo este video. Déjenme en respuestas aquí debajo, ¿qué es esto? Bien, por increíble que parezca, el lounge de Brussels está cerrado por reformas y abrieron en el medio de la terminal este pop-up, que está completamente reventado de gente, por lo cual no creo que haga el cierre aquí. Quilombo total, este lounge está lleno de gente, tengo gente al lado, te mueves y golpeas a alguien, así que me siento más cómodo haciéndolo en casa y además estoy muy ofendido porque me pusieron un ristretto en esta palangana. Muy bien, fue largo pero valió la pena. Ya he llegado a Italia, a la bellísima Toscana. Miren lo que es este lugar. Muy feliz, no tanto por el vuelo, sino por el upgrade absoluto de pasar de New York a esto. O sea, esto es lo mío, básicamente. Del vuelo, ¿qué decirles? Vamos del principio hacia el fin. New York es un aeropuerto espantoso. A pesar de que el lounge de Lufthansa está bien ahí, toda la experiencia del aeropuerto es un horror, exceptuando el fast track este que les comenté al principio del video. Por suerte, Brussels mandó el avión configurado con su business, porque esta es la inconsistencia que tiene el producto de Brussels, que tienen estos aviones y tienen unos 330 heredados de Lufthansa con una configuración 222, que son unos aviones muy antiguos y la experiencia es completamente diferente a la que acaban de ver. Por tanto, es importante sí chequear siempre esto, aunque no es un hecho. Se supone que a New York va este avión, pero pueden mandar el otro. De hecho, estuvo a punto de ser el otro, pero bueno, nos salvamos y pude mostrarles lo que en realidad vine a mostrarles, que era la última aerolínea de las de bandera del grupo Lufthansa. Son Austrian, Swiss, Lufthansa y Brussels, que es la que les acabo de mostrar hoy. Ya están todas en el blog. El servicio de business class en Brussels, el soft product de Brussels es bastante limitado. La comida no es gran cosa realmente. Lo que es impactante es la carta de bebidas. O sea, la carta de bebidas de Brussels es, creo, la mejor que vi en una aerolínea. Sin embargo, el servicio de comida es flojo, tanto la cena como el desayuno, y además es un vuelo tan corto que entre que termina la cena y empieza el desayuno te quedan 2 horas y media para poder descansar. O sea que es todo muy rápido. En 6 horas y media estás de New York en Bruselas. Así que en ese sentido es medio, limitado todo. El trono, que es el asiento fabuloso realmente en comparación con los demás que tiene esta cabina, es un asiento que lo tiene tanto Brussels como Swiss como Austrian en el grupo Lufthansa, y tiene un cargo adicional. Este asiento cuesta, dependiendo de la ruta, entre 200 y 300 euros extra reservarlo, excepto que lo hagan durante el check-in online. Es decir, 24 horas antes del vuelo estos asientos se liberan y se puede reservar sin costo adicional. Que no fue el caso esta vez, es la primera vez que me pasa que hasta el aeropuerto no pude reservar el trono que estaba libre porque me seguían cobrando el adicional. No sé por qué, no suele pasar, pero bueno, me pasó y es importante que lo sepan. El aeropuerto de Bruselas es un aeropuerto bastante limitado, pero sí muy cómodo porque hay poco tránsito, es decir que para conexiones es adecuado. A mí me parece muy cómodo salir de un vuelo internacional y conectar a un vuelo intraeuropeo en un segundo, sin ninguna fila prácticamente. O sea, es un trámite muy rápido. Lo que sí, el lounge de Brussels está en reformas y tuve que ir a ese zulo que abrieron ahí en el medio de la terminal, que realmente era un horror, era un espanto, era un cuadrado atestado de gente con un pésimo café y pésima comida. El lounge era bastante interesante, veremos el nuevo, pero esto que abrieron es un auténtico horror
da más ganas de estar afuera que adentro, literalmente. Dicho todo esto, la atención sí fue muy buena por parte de los TCP de Brussels, fue muy buena, y el avión se veía realmente en muy buenas condiciones, muy bien mantenido, limpio, ningún tipo de reclamo respecto al hard product, sino al soft, que es un poquito limitado. Por tanto, si les gustó este video, denle un me gusta, por supuesto, suscríbanse al canal, los invito a suscribirse al canal, es gratuito y bueno, hay cosas interesantes, creo yo. Y ahora mismo me voy a ir a comer, a beber, a tomar café, y en el próximo vuelo nos vemos. Les mando un abrazo muy grande a todos. Adiós. Last call for passengers on flight